Vamos a checar por aquí las redes sociales, tenemos un pequeño problema, ya saben, pues Telcel no te lleva a ningún lugar porque pagas y hacen contratos de 18 meses, pero desgraciadamente sirve para que no te sirva. Pero así somos los mexicanos, ¿verdad? Contratamos un servicio, pero bueno, como los derechos son para pisotearlos, pues así nos trata la compañía del señor, ¿cómo se llama este rico del más? Bueno, ya es el segundo, es Carlos Slim, ¿verdad? Pero bueno, así son todos los Carlos, en fin. Regresamos ahora con IREPAN. ¿Cómo poder participar? Cualquier gente puede postear, subir comentarios. ¿Cómo analizan ustedes la información de la gente que ingresa a sus páginas, a sus blogs, a Twitter, todo esto? Dentro de la organización que tenemos como sección hay diferentes compañeros que se encargan de estar atendiendo las redes sociales. Desde luego que nosotros lo primero que decimos es que hemos estado abiertos a cualquier comentario que nos puedan hacer llegar. Sabemos que la mayoría de las veces, si las grandes televisoras ahorita están haciendo escarnio con el magisterio nacional, pues imagínate también aquí en el mismo estado, luego a veces también hay malos comentarios, reconocemos. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado la plena democracia de ser críticos, autocríticos y de aceptar cualquier comentario de donde surja. Y no pasa en sus redes sociales lo que, por ejemplo, Enrique Peña Nieto tiene su Twitter, el gobernador tiene su Twitter, pero obviamente ellos nunca van a estar contestando, tienen todo un equipo que se encarga de hacer lo mismo. Si uno les envía un Twitter y demás, inmediatamente lo responden o primero lo analizan y ya después contestan. Hemos tratado de... Nuestro principio ha sido siempre el de ver los comentarios que sean sanos y que le abonen a construir algo. Nuestro principio siempre ha sido el de construir una educación no solamente de calidad, sino de alta calidad, una educación integral, una educación humanista, que ese es nuestro trabajo. Y pues todo aquel comentario que sea sano, pues lo tomamos así, con esa naturalidad. Si hay un comentario que, como todos, hasta en tu mismo espacio puede haber gente que únicamente nomás esté tratando de generar alguna cuestión irregular de polémica, pues ese lógicamente se obvia. Bueno, pues yo tengo un lema que, gracias a mis amigos por preocuparse por mí, y ahí me doy cuenta lo importante que soy para ustedes y agradezco tener enemigos. Y bueno, no es porque hable de enemigos, pero mexicanos primero. Ha hecho una campaña muy importante y a veces tal vez se ha tratado de tensionar la parte educativa que tendría que ser armoniosa. Ellos están invitados para participar en este foro, han hablado con ustedes porque en lo del CEPEC, en el Congreso, por ahí decía un querido y estimado amigo, el doctor Eric Áviles, que él no fue invitado, inclusive que si se presentaba lo iban a agredir. ¿Puede pasar lo mismo en este foro? Bueno, por principio de cuentas, Eric Avilés estuvo en el Congreso de Educación y nadie lo agredió. Yo lo vi, estuvo pasando por varias ocasiones en la mesa donde yo estaba y nadie lo agredió. Yo no sé por qué haría este comentario. Mira, te voy a leer el inicio de la convocatoria. Sí, y si la muestras por favor aquí a la cámara, para que puedan ver quienes signaron el documento. Acá está, mira, acá está, para que vean quiénes signaron. Como le están diciendo, las secciones es la 18, la 22, la 14, la 7, la 1 noreste de Sonora y Sinaloa, noreste 2, la sección 32, centro norte en Chilpancingo, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, son las que alcanzo. En la 21, centro siglo XXI, ahí se llevaron estos. A ver, ahora sí, coméntanos. Ahora sí, mira, dice: a los que se invita a participar, foro sobre la reforma educativa, a los que se invita a participar, padres de familia, a representantes de organizaciones de la sociedad,
académicos e investigadores, empresarios, representantes populares, representantes de los medios de comunicación y a todos aquellos interesados en el mejoramiento de la educación pública de nuestro país. Es decir, no hay absolutamente ninguna restricción. Nosotros ir a hacerle una invitación a Mexicanos Primero de manera particular no tendríamos por qué hacerlo. Si ellos son parte de la sociedad civil y quieren participar en el debate, tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? Y sí quiero comentar que la organización es una organización de empresarios, no es una organización de la sociedad civil, no tiene absolutamente nada que ver con el tema educativo. Quien comanda estas organizaciones es la organización Ramírez, que como en muchas ocasiones hemos denunciado, una familia que se ha enriquecido a costa del pueblo mexicano, y sobre todo del pueblo de Michoacán, que se ha visto envuelta en una serie de escándalos, de asesinatos y demás, que están documentados en la década de los 90s, a donde llegaron precisamente a la cúpula de la gerencia de estas empresas, estos personajes que no tienen ninguna ética, como es el caso del propio Alejandro Ramírez, que representan en México a los intereses de la OCDE y del gran capital internacional, pero que de ningún modo representan los intereses del pueblo de Michoacán y de la sociedad mexicana. Está detrás también de esta organización, y bueno, pues ellos lo publican muy claramente en sus páginas de internet, gente como Televisa, que lo que uno puede encontrar al revisar los contenidos de Televisa son pura alienación, no tienen absolutamente nada de educativo, que a través de sus programas lo que hacen es envenenar la mente de los niños mexicanos y del propio pueblo también. Entonces no tienen de ningún modo calidad moral para hablar del tema educativo, porque sus programas no tienen ningún contenido pedagógico. Y tampoco tienen derecho a opinar sobre lo que se gasta en educación en el país, porque recientemente se difundía a través de diversos medios de comunicación cómo el gobierno federal les había perdonado 3,000 millones de pesos de sus impuestos, cuando nosotros, los profesores, en este caso particularmente hablando de nosotros, quincena con quincena, en mi caso particular estoy destinando de mi ISR alrededor de 2,200 pesos al gobierno para que, como parte de mi contribución como trabajadores, y ellos no contribuyen absolutamente en nada al país, sino a estar pensando en cómo se va a privatizar la educación pública, ¿no? Detrás de estos empresarios está también la gente de Bimbo, muy interesada en vender una serie de porquerías para las escuelas. Tienen una línea de Bimbo para las escuelas, ven a las escuelas como un mercado, a pesar de que se supone que se había reglamentado o se había creado una ley que se llamaba de comida antichatarra. Ellos siguen vendiendo las mismas cosas en cantidades más pequeñas. Entonces ellos ven a la educación como un espacio de mercado, ven a la educación como un espacio que se puede privatizar para generar ganancia. Recordemos que el padre de Claudio X González Guajardo, quien es también parte de la organización Mexicanos Primero, fue uno de los que pactaron las más de 1,000 empresas que se privatizaron en el país. Fue asesor de inversiones extranjeras en el periodo de Salinas de Gortari, y entonces él contribuyó a que se privatizaran estas más de 1,000 empresas en el país, que eran del pueblo, que eran de México, y que hoy vienen por la educación pública. Y eso le tiene que quedar claro a la gente. Ellos son empresarios, su lógica es la ganancia, su lógica es lucrar a costa del pueblo y a pesar de él. Muy bien, me están diciendo precisamente en las redes sociales que con los Ramírez, cuando muere el papá o la mera cabeza de los Ramírez, que este señor se le sorprendió por ahí, un amorío, y dicen aquí en las redes, dicen que obviamente tendría yo que constatar primero, pero bueno, yo doy lectura a lo que está en la red, que la esposa es la que da los tiros, y cuando llega a la procuraduría que se tiene que hacer el levantamiento de cadáver, se prohíbe que se lleve el cuerpo al CEMEFO. De entrada, eso es un acto ilegal. Cualquier muerte violenta, inmediatamente debe ser trasladado el cuerpo al servicio médico forense, cosa que no se hizo.
Dicen también que se escuchó que si detenían a la esposa de este señor Ramírez, pues simplemente retiraban todas las inversiones del Estado. Obviamente no las retiraron, obviamente algo pasó ahí. Esto fue durante el gobierno de Ausencio de, híjole, era secretario de gobierno de Víctor Tinoco, fue Víctor Tinoco Rubí. Entonces, a lo mejor, si el licenciado quiere llamar aquí al programa, si comentar un comentario pensado para que diga que efectivamente el cuerpo fue llevado al CEMEFO, cosa que sí hay gente que le consta que jamás pisó el CEMEFO el señor Ramírez, pues se lo puede decir, que nos llame al 232-2912 al 14 y veríamos, porque hay algo muy misterioso alrededor de esta organización Ramírez. Y bueno, Irepan, mañana nos dice LED que el foro inicia a las 9 de la mañana. Va a haber un registro. ¿En qué consiste este registro que se va a hacer? Desde luego que dentro de los trabajos ya de organización al interior, estamos convocando a nuestros delegados de las 22 regiones. Cada delegado pues debe de tener alguna membresía por el número de elementos que conforman la región. Entonces es garantizar esta parte del número de delegados. Además estarían también llegando, como lo dijo Lev, pues las autoridades que ya previa invitación se les ha hecho, presidentes municipales, diputados, senadores, todo aquel que quiera participar y que esté en la idea de conformar esa educación que buscamos los mexicanos. Me surge una duda ahora. Si dicen que va a haber delegados, los delegados tuvieron que ser electos previamente. ¿Qué tiempo se tomó para designar estos delegados? ¿En qué consiste ser delegado? Sí, mira, sobre todo fue una restricción del espacio, porque el espacio es para 1000 gentes. Entonces nosotros lo que queríamos garantizar era que de las regiones hubiera una distribución equitativa más o menos en cada una de las regiones del estado que conforman a la sección 18. Nosotros decimos el término de delegado, pero no hay delegados como tal, porque este es un foro, no es un congreso, no es esta parte. Entonces la invitación es abierta. La invitación es abierta, se haya pasado por los procesos de la sección 18 para elegir los delegados en las regiones o no, la invitación es totalmente abierta. Fue simplemente un mecanismo para que nosotros garantizáramos que efectivamente hubiera cobertura de todo el estado, pero no hay ninguna restricción para nadie. Me decías que esto, como tiene el apoyo de la federación, quiero entender que Emilio Chafué Chemor, el niño de 10, ¿verdad? Porque es lo que presumía cuando era secretario de Gobernación, que él era un niño de puro 10 y bueno, siendo secretario en el Estado de México y ahora secretario federal de Educación, tendría que todos estos acuerdos que se tomen, la federación se los va a respaldar. Bueno, el acuerdo nosotros lo hicimos